Existe un patrón en la historia económica que se repite con una regularidad incómoda. No aparece cada cierto número de años ni responde al azar. Surge únicamente cuando coinciden 5 factores muy concretos: valoraciones llevadas al extremo, deuda en niveles insostenibles, apalancamiento generalizado, la creencia colectiva de que esta vez será diferente y un detonante que obliga a liquidarlo todo. Ese patrón estuvo presente en 1929, estuvo presente en 2008 y ahora, en 2025, ese mismo patrón vuelve a estar completo. No parecido, no aproximado, idéntico. El escenario está preparado. Los elementos ya están en su sitio. Y si la historia mantiene la precisión que ha mostrado durante un siglo, el desenlace se manifestará entre finales de 2026 y principios de 2027. No es profecía, no es alarmismo, es análisis histórico y estadístico. En los próximos minutos se mostrará cómo se desarrollan realmente las crisis, qué señales las anticipan, quién termina perdiéndolo todo y quién se hace inmensamente rico mientras todo parece derrumbarse. Porque si el próximo ciclo sigue el mismo mecanismo, su impacto podría superar al de 1929 y al de 2008 combinados. Hoy la escala es mayor, el apalancamiento es más elevado, la conexión entre mercados es total, y las autoridades ya emplearon casi todas sus herramientas tratando de contener la crisis anterior. Lo que estás a punto de escuchar es el análisis detallado de una crisis que aún no ha ocurrido, pero cuyo patrón ya apareció 2 veces con la misma estructura y el mismo desenlace. Los mecanismos se repiten, la línea de tiempo coincide, y el resultado, quién cae y quién se enriquece, sigue prácticamente el mismo guión. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Déjame situarte en el punto exacto donde empieza esta historia. El año 2025, la configuración actual. Cada crisis nace de una burbuja, y en este momento, la economía se encuentra dentro de la burbuja más grande que se ha visto. Una burbuja que abarca absolutamente todo. Las acciones están caras, aunque eso es solo una parte del panorama. El sector inmobiliario de las principales ciudades ha alcanzado precios récord. El valor medio de venta de una vivienda en Estados Unidos llega a $410,800 durante el segundo trimestre del año 2025, según datos de The Motley Fool. Mientras tanto, el ingreso medio de los hogares ronda los $75,000. La relación entre ambos números es de 5.5 a 1. A lo largo de la historia, las proporciones saludables se mantienen alrededor de 3 a 1. Con 5.5, el precio real de la vivienda se encuentra sobrevalorado alrededor de un 83% en relación con lo que una familia promedio puede ganar. Durante el auge inmobiliario del año 2006, antes del colapso, la proporción llegó a 5 a 1. En 2025, el nivel es incluso superior. La deuda corporativa también revela un desequilibrio enorme. Las empresas no financieras en Estados Unidos acumulan alrededor de $13.5 billones, equivalente a 72% del Producto Interno Bruto. En el año 2007, este número representaba 43%. Esto significa que antes de la última crisis, las corporaciones estaban menos endeudadas que ahora. Algo similar ocurre con la deuda del gobierno. El total asciende a $36 billones, alrededor de 120% del PIB. Solo los intereses que deben pagarse cada año se acercan a $1 billón. Y después está la deuda de los consumidores. Tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles. Todo esto suma más de $17 billones adicionales. Si se junta todo, deuda del gobierno, deuda corporativa, deuda de los hogares y deuda del sector financiero, la economía estadounidense acumula más de $90 billones en obligaciones. Eso equivale a más del 320% del Producto Interno Bruto.
Cada sector está más apalancado de lo que indican los promedios históricos, y lo está al mismo tiempo. Este escenario recibe un nombre: la burbuja total. Todo está caro. Todos los sectores están cargados de deuda, y la mayoría de personas comparte la idea de que los precios seguirán avanzando sin detenerse. La pregunta es por qué esa idea se ha vuelto tan común. La respuesta tiene una causa muy clara. Durante 15 años, desde el año 2009, la Reserva Federal intervino cada vez que aparecía una caída en los mercados. Cuando los precios descendían, ajustaban las tasas de interés hacia abajo o expandían la oferta monetaria. Esas expansiones fueron etiquetadas como flexibilización cuantitativa, QE1, QE2, QE3 y los programas de estímulo aplicados durante la pandemia. La Reserva Federal imprimió más de 8 billones de dólares entre el año 2008 y el año 2022. Ese dinero se dirigió de forma natural hacia los activos financieros, alimentando una subida constante de precios. Con el tiempo, los inversores aprendieron una regla que parecía infalible: comprar durante las caídas. El Banco Central siempre aparecía para sostener el mercado. Ese comportamiento generó un fenómeno llamado riesgo moral. El miedo al riesgo desapareció, porque el riesgo parecía haber sido eliminado por la intervención. Pero esa intervención también dejó un límite muy claro. Durante casi una década, las tasas de interés permanecieron cerca de cero. Ya no existe espacio para reducirlas más. Además, el balance de la Reserva Federal pasó de 800,000 millones de dólares en el año 2008 a alrededor de 9 billones en el año 2022. El margen para expandirlo otra vez es muy pequeño, porque cualquier nueva expansión puede desatar presiones inflacionarias como las que ya se vieron entre los años 2021 y 2022. La Reserva Federal enfrentó la inflación elevando las tasas de interés desde 0% hasta 5.5% en un periodo de 18 meses. Fue el incremento más acelerado en aproximadamente 40 años. Ese ajuste consiguió frenar la inflación, aunque también abrió un conjunto de problemas que ahora pesan sobre toda la economía. Con tasas más altas, la deuda que ya existía se volvió más costosa. Las empresas que emitieron deuda al 3% deben refinanciarla cerca del 7%. Las hipotecas que se firmaron al 3% se ofrecen hoy alrededor del 7%. Esa diferencia convierte la carga total de deuda en una presión difícil de sostener, y al mismo tiempo, la Reserva Federal carece de espacio para reducir las tasas con fuerza, ya que una reducción agresiva podría reactivar las presiones inflacionarias. La institución se encuentra en una situación de completo estancamiento. Tasas demasiado bajas reavivan la inflación. Tasas demasiado altas vuelven impagables grandes partes de la deuda acumulada. No existe una alternativa que resulte favorable para todos. Esa es la configuración actual. Valoraciones en máximos, endeudamiento en máximos y una Reserva Federal que empleó la mayoría de sus herramientas en crisis anteriores, dejando un margen limitado para enfrentar la siguiente. A partir de aquí, aparece una comparación que resulta muy reveladora. Los paralelos con 1929 y con 2008 son tan precisos que parecen seguir el mismo esquema. En 1929, el mercado de valores había escalado alrededor de 400% entre 1924 y 1929, un auge de 5 años impulsado por un optimismo desbordado. La deuda de margen, que permitía pedir dinero prestado para comprar acciones, llegó a representar cerca del 10% del PIB. Casi todos operaban con apalancamiento y casi todos creían que el mercado continuaría subiendo sin detenerse. Incluso surgió una expresión usada por economistas de la época: meseta permanentemente alta, una descripción de lo que consideraban una nueva era económica sin crisis significativas. El desenlace llegó en octubre. Durante los 3 años siguientes, el mercado cayó 89%. Décadas más tarde, la historia volvió a repetirse. En 2008, el mercado inmobiliario se había duplicado entre el año 2000 y el año 2006. La deuda hipotecaria alcanzó niveles equivalentes al 100% del PIB. Millones de compradores adquirieron viviendas utilizando préstamos subprime,
motivados por la convicción de que los precios de las casas jamás caerían a nivel nacional. Las hipotecas subprime comenzaron a incumplirse y el sistema financiero entró en crisis. El índice S&P cayó 57%. En ambos momentos históricos, la estructura previa a la crisis fue prácticamente idéntica. Una burbuja inflada en los precios de los activos, un nivel de apalancamiento que superaba cualquier margen prudente, una confianza colectiva en que el crecimiento sería permanente, un detonante inesperado y, finalmente, una liquidación en cadena que arrasó con todo. La posible crisis del año 2026 sigue la misma secuencia. La burbuja ya existe, el apalancamiento también, y la idea de que la intervención de la Reserva Federal hace inviable cualquier colapso se repite con la misma fuerza que en ciclos anteriores. Lo único que falta es el detonante, y ese detonante puede surgir desde distintos puntos. 3 de ellos destacan por su capacidad para iniciar una reacción en cadena. El primero es, con diferencia, el más probable, porque ya está en pleno desarrollo. Los edificios de oficinas en todo el territorio estadounidense registran niveles de vacancia que oscilan entre 40 y 50% debido al avance del trabajo remoto. Empresas que alguna vez ocuparon 5 pisos, ahora solo arriendan 2. Esta reducción no es temporal. El modelo laboral cambió de manera estructural desde la pandemia y no regresará a los niveles del año 2019. La mayoría de esos edificios fueron financiados con hipotecas a tasas cercanas al 3%. Esas hipotecas están llegando a su vencimiento y deben renovarse a tasas que rondan el 7 u 8%. Un edificio que generaba ingresos suficientes para cubrir el pago de la deuda al 3% no puede cubrir ese mismo pago cuando la tasa asciende al 7%. Las cifras dejan de cuadrar. Por esa razón, muchos propietarios están abandonando edificios completos. Brookfield Asset Management, uno de los mayores administradores de activos inmobiliarios del mundo, dejó de pagar 2 torres de oficinas en Los Ángeles en el año 2023. Simplemente entregó los inmuebles al prestamista. No se trató de una crisis a nivel de la empresa. El problema estaba en esas propiedades específicas. El valor de los edificios era inferior al monto de la hipoteca, y desde una perspectiva financiera, la decisión más racional fue incumplir. Más de $2 billones en hipotecas comerciales vencen entre los años 2025 y 2027. Si alrededor de 30% cae en incumplimiento, el sistema enfrenta pérdidas cercanas a $600 mil millones, y esas hipotecas están en manos de un grupo muy específico: los bancos regionales. Los bancos regionales y comunitarios poseen una exposición enorme al sector inmobiliario comercial. Entre 20 y 40% de sus carteras de préstamos corresponde a edificios de oficinas, centros comerciales y propiedades de uso corporativo. Cuando esos préstamos comienzan a fallar, las entidades financieras tienen que registrar las pérdidas. Esas pérdidas reducen el capital disponible. Cuando ese capital cae por debajo de los niveles que exigen los reguladores, la consecuencia inmediata es el cierre del banco. Los primeros síntomas ya se observaron. Silicon Valley Bank colapsó en marzo del año 2023. Signature Bank cayó durante la misma semana. First Republic fue intervenido en mayo de ese mismo año. En público, estos colapsos se atribuyeron a un problema de riesgo por tasas de interés, aunque detrás de todos ellos estaba concentrándose la misma raíz: el deterioro del mercado inmobiliario comercial. Si los incumplimientos en este sector continúan expandiéndose a lo largo de los años 2025 y 2026, podrían registrarse entre 50 y 100 quiebras de bancos regionales. Y las quiebras bancarias, como se ha visto en múltiples ciclos, generan pánico inmediato. Cientos de corporaciones aprovecharon los años 2020 y 2021 para emitir deuda a tasas de interés históricamente bajas. Era un momento en el que pedir prestado resultaba barato, y casi todas las empresas lo hicieron. Esa deuda está llegando a su fecha de vencimiento ahora mismo. El problema aparece cuando deben renovarla. Las tasas actuales son 2 o incluso 3 veces más altas que aquellas con las que inicialmente se financiaron. Algunas compañías
simplemente no pueden cubrir ese nuevo costo. Cuando una corporación de gran tamaño, una empresa incluida en el índice Fortune 500, cae en incumplimiento con sus bonos, el impacto va mucho más allá de la empresa misma. Se produce un contagio inmediato. Los inversionistas que poseen esos bonos reaccionan con pánico y comienzan a vender otros bonos corporativos. Esa salida masiva eleva los rendimientos de manera abrupta. Con rendimientos más altos, pedir dinero prestado se vuelve prácticamente inviable, y las compañías que dependen de refinanciar su deuda se quedan sin alternativas. Esa situación empuja a más corporaciones hacia el incumplimiento. Este mecanismo fue exactamente el que aceleró la crisis del año 2008. Lehman Brothers colapsó, y después de ese punto, el mercado asumió que otros bancos seguirían el mismo camino. Los mercados de crédito se congelaron porque nadie quería prestar a ninguna institución que pudiera ser la siguiente en la lista. Algo muy parecido podría repetirse con la deuda corporativa actual. En una escala mayor, aparece el riesgo de la deuda soberana. Cuando un país emergente relevante, como Turquía, Argentina o Pakistán, deja de pagar su deuda denominada en dólares, la incertidumbre se extiende inmediatamente a otros países. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Podrán cumplir sus obligaciones? Ese cuestionamiento provoca ventas masivas de bonos de mercados emergentes. El capital extranjero se retira. Las monedas nacionales se debilitan. Y ese debilitamiento arrastra a otros países a situaciones de incumplimiento. A esto se suma otro tipo de detonante: eventos inesperados que disparan la volatilidad global. Un conflicto armado, una pandemia, un ataque terrorista o una crisis electoral pueden empujar a los inversores a desprenderse rápidamente de sus activos. La primera reacción ante la incertidumbre suele ser conseguir liquidez. La crisis del COVID en marzo del año 2020 siguió este patrón. En su origen, la pandemia era una emergencia sanitaria, no un colapso económico. Sin embargo, la incertidumbre obligó a millones de inversores a vender de inmediato. Cuando no se tiene claridad sobre lo que viene, la respuesta natural es buscar efectivo. Si surge un shock de magnitud comparable, por ejemplo, un conflicto entre China y Taiwán, un estallido en Medio Oriente que interrumpa el suministro de petróleo, o una elección presidencial en Estados Unidos que derive en disputas graves. Cualquiera de esos escenarios puede generar la misma reacción de pánico. El resultado sería un vuelo masivo hacia la seguridad, lo que obliga a liquidar activos y acelera la caída del mercado. Cualquiera de los tres detonantes que mencioné podría iniciar la caída, aunque la raíz del problema siempre es la misma: valoraciones que superan cualquier referencia histórica y un nivel de apalancamiento que deja sin margen a quienes participan en el sistema. El detonante específico importa muy poco. Una vez que comienza la liquidación, los mecanismos toman el control y actúan de forma automática. Son mecanismos que se han repetido en distintos ciclos y cuyos efectos son duros, reconocibles y capaces de generar un daño enorme. Lo que viene a continuación es el recorrido típico de una crisis financiera. Este patrón se basa en lo que ocurrió en 1929 y en 2008. La velocidad puede variar, extendiéndose durante meses o condensándose en semanas, aunque la secuencia conserva siempre la misma estructura. El evento detonante se presenta. Los mercados retroceden entre 10 y 15% en cuestión de días. Los inversores se sorprenden, aunque el miedo todavía no domina la escena. Para muchos, se trata simplemente de una oportunidad de compra. La regla parece familiar: comprar en la caída. Existe la creencia de que la Reserva Federal responderá. Las acciones lucen más baratas. Los medios entrevistan analistas que aseguran que los fundamentos se mantienen sólidos y que el retroceso será temporal. Durante 1929, ese impacto inicial surgió el 24 de octubre, el famoso Jueves Negro. El mercado retrocedió 11% en una sola sesión. Hubo pánico, aunque no un colapso total. Un grupo de banqueros se reunió y anunció su disposición a sostener el mercado. Ese respaldo provocó un pequeño rebote. La mayoría creyó que lo peor había quedado atrás. Algo similar ocurrió en 2008. En marzo de ese año,
Bear Stearns colapsó y el mercado cayó 15%. La Reserva Federal organizó un rescate y JP Morgan adquirió Bear Stearns. La sensación dominante era que el sistema había resistido y que la crisis estaba contenida. En un escenario para el año 2026, el impacto inicial podría venir de la quiebra de un banco importante o de una oleada de incumplimientos por parte de grandes corporaciones. Los mercados retroceden entre 10 y 15%. La Reserva Federal publica un comunicado asegurando que se encuentra monitoreando la situación, que el sistema financiero permanece sólido y que existe disposición para proveer liquidez. Los inversores interpretan el mensaje como una señal tranquilizadora. Compran en la caída. Las acciones recuperan parte del terreno perdido, aunque el verdadero daño ya está hecho. Ha aparecido la fisura en la confianza. Después del impacto inicial, los mercados tienden a estabilizarse o incluso a subir. Esta fase es especialmente peligrosa porque genera la impresión de que la crisis fue superada. Y esa falsa tranquilidad prepara el escenario para el siguiente movimiento. En 1929, después del Jueves Negro, el mercado subió durante una semana. A inicios de noviembre, los precios casi habían regresado a los niveles previos a la caída. Quienes vendieron temprano se sintieron arrepentidos. Quienes compraron durante la caída sintieron que habían tomado la decisión correcta. Luego llegó el 11 de noviembre. Ese día, el mercado cayó 13%. A partir de ese punto, comenzó la verdadera crisis. Algo equivalente ocurrió en 2008. Después del colapso de Bear Stearns, en marzo, los mercados se estabilizaron durante la primavera y el verano. Para julio de ese año, el índice S&P se encontraba solo 10% por debajo del máximo alcanzado en octubre del año 2007. Muchos analistas anunciaron que el fondo ya se había tocado. La crisis financiera parecía controlada. Incluso se afirmó que el mercado inmobiliario se había estabilizado. Luego llegó septiembre. Lehman Brothers cayó. Durante las 6 semanas siguientes, el mercado perdió 40%. En un posible escenario, para el año 2026, ese mismo periodo de falsa recuperación podría extenderse entre 3 y 6 meses. La quiebra inicial de un banco o el incumplimiento de una gran corporación sería descrito como un caso aislado, relacionado con una mala gestión individual. No representaría una amenaza para la economía en general. La Reserva Federal optaría por reducir las tasas de forma moderada. Los mercados rebotan. Los inversores se convencen de que la crisis terminó. Sin embargo, bajo la superficie, los problemas continúan expandiéndose. Aquí es cuando aparece la etapa más dura de todo el ciclo: la crisis auténtica. El punto en el que comienza la liquidación forzada, se activan las llamadas de margen y la venta de pánico domina el mercado. En 1929, esta fase se extendió desde noviembre de ese año hasta julio de 1932. Durante ese periodo, el mercado perdió alrededor de 89% de su valor. En 2008, la cascada fue mucho más rápida. Desde septiembre de 2008 hasta marzo de 2009, el mercado cayó 57% en apenas 6 meses. En un escenario para el año 2026, la duración podría ubicarse en algún punto intermedio, posiblemente entre 12 y 18 meses. La caída desde el punto más alto hasta el fondo podría situarse entre 50 y 70%. El proceso que genera esta caída tiene una mecánica muy clara. Etapa 1. Los inversionistas apalancados reciben llamadas de margen. Quienes compraron acciones utilizando dinero prestado deben responder cuando los precios caen. Supongamos que un inversionista opera con un margen del 50%. Si el mercado cae 20%, su capital prácticamente desaparece. En ese momento, el corredor exige una llamada de margen, vender inmediatamente, o la plataforma venderá en su lugar. Esa venta forzada empuja los precios todavía más abajo. Etapa 2. Los inversionistas institucionales enfrentan solicitudes de rescate. Los fondos mutuos, los fondos de cobertura y los fondos de pensiones reciben solicitudes de retiro cuando los activos caen de precio. Para obtener el efectivo necesario, deben vender parte de sus posiciones. Esa venta adicional
aumenta la presión bajista. Etapa 3. El comercio algorítmico amplifica la caída. Los sistemas de alta frecuencia detectan la disminución de precios y aceleran las órdenes de venta. Se activan órdenes de protección como los stop loss. Los disyuntores del mercado detienen temporalmente la negociación, aunque ese mismo freno genera más tensión cuando las operaciones se reanudan. Etapa 4. La liquidez desaparece. Cuando casi todos venden al mismo tiempo y casi nadie compra, el mercado se queda sin ofertas reales. Las acciones pueden desplomarse 10, 20 o 30% en minutos, porque no existe ningún comprador dispuesto a pagar un valor razonable. En esta etapa, el mercado no está descendiendo, está colapsando. Etapa 5. Los mercados de crédito se paralizan. Cuando el valor de las acciones se desploma y el pánico es generalizado, los bancos detienen los préstamos. Desde su perspectiva, prestar en medio de un clima de inestabilidad extrema crea un riesgo demasiado grande. Esto congela el crédito. Las empresas que necesitan refinanciar sus deudas se quedan sin opciones y entran en incumplimiento. Los bancos que financiaron a esas empresas comienzan a registrar pérdidas, lo que alimenta el ciclo. Mientras avanza la cascada, la economía entra en recesión. Las crisis del mercado bursátil destruyen riqueza en magnitudes enormes. Se estima que alrededor de 30 billones de $900 en valor de mercado podrían evaporarse. Los consumidores perciben esa pérdida y se sienten más pobres. Reducen su gasto. Las empresas ven una caída en sus ingresos. Empiezan los despidos. El desempleo puede pasar de 4% a 9 o 10%. Los trabajadores despedidos reducen su consumo. Las empresas reciben menos ingresos. Surgen más despidos. Este mecanismo de retroalimentación es el que transforma una crisis bursátil en una depresión económica. Este es el punto más profundo del ciclo. El momento en el que el miedo alcanza tal intensidad que las personas venden absolutamente todo sin detenerse a evaluar el precio. Es el nivel donde la lógica desaparece y solo queda la urgencia por salir del mercado. En 1929, ese fondo del pánico llegó en julio de 1932. El índice Dow tocó los 41 puntos, acumulando una caída del 89% desde su máximo. El desempleo alcanzó alrededor del 25%. Cientos de bancos cerraron sus puertas. En 2008, el fondo apareció en marzo de 2009. El S&P llegó a 666 puntos, con una caída del 57%. El desempleo avanzó hasta el 10%. Varios grandes bancos se encontraron al borde de la insolvencia y fueron sostenidos por la intervención estatal. En un posible escenario, para 2026, este fondo podría llegar hacia finales del año 2027 o durante los primeros meses del año 2028. El S&P, que actualmente ronda los 6.000 puntos, podría retroceder hasta los 2.000 puntos o incluso menos. El desempleo podría aproximarse al 10%. Varias instituciones financieras podrían quebrar. La intervención estatal sería inevitable. Este punto es, al mismo tiempo, el de mayor miedo y el de mayor oportunidad. La historia ha mostrado que los ciclos suelen girar cuando el pánico es más extremo. A partir de aquí, entra en escena la intervención gubernamental a gran escala. En 1933, el presidente Roosevelt impulsó el New Deal. Se crearon empleos, se aplicaron reformas bancarias y se restauró una parte de la confianza pública. Aún con eso, la recuperación completa de la crisis de 1929 tomó una década. El mercado bursátil no recuperó los niveles previos al colapso hasta el año 1954, 25 años después. En 2008, el gobierno rescató bancos en riesgo. La Reserva Federal imprimió alrededor de $3 billones. El Congreso aprobó paquetes de estímulo. Esta vez, la recuperación fue más rápida. Las acciones lograron superar los máximos previos en el año 2013, 4 años después. La recuperación económica completa se extendió hasta el año 2015. Durante los años 2026
y 2027. La intervención se repetirá, aunque con una escala superior a la vista en ciclos anteriores. La Reserva Federal reducirá las tasas de interés hasta cero. El Congreso aprobará paquetes de estímulo por varios billones de dólares. Los bancos clave recibirán apoyo estatal. Aún así, la recuperación podría avanzar a un ritmo más lento que en 2008 debido al peso de la deuda. La deuda del gobierno ya se ubica alrededor del 120% del Producto Interno Bruto. Un estímulo de varios billones podría elevarla hasta 150 o 180%. A esos niveles, el servicio de la deuda absorbe gran parte de los ingresos fiscales y deja poco margen para políticas económicas expansivas. El gobierno enfrentará decisiones complejas: aplicar austeridad, elevar impuestos o permitir que la inflación reduzca el valor real de la deuda con el tiempo. Ninguna de estas rutas es sencilla. Esa realidad puede extender la recuperación entre 5 y 10 años. En ese escenario, las acciones podrían tardar hasta el año 2032 o incluso más en volver a los niveles observados en 2025. Este es el patrón que se repite una y otra vez. El shock inicial, la falsa recuperación, la cascada, el fondo de pánico y una recuperación lenta. A partir de este punto, surge la pregunta esencial: ¿quién resulta destruido y quién termina enriqueciéndose? Porque cada crisis provoca una transferencia enorme de riqueza, recursos que pasan de manos de quienes no detectan el ciclo a manos de quienes sí lo entienden. El primer grupo en verse afectado es la clase media propietaria de acciones y viviendas. Durante 1929, la clase media que había invertido en acciones perdió prácticamente todo. Familias que se sentían acomodadas en 1928 se encontraron sin nada en 1933. Sus carteras cayeron 89%. Sus viviendas fueron embargadas cuando ya no pudieron cumplir con los pagos. En 2008 ocurrió algo parecido. Los propietarios de clase media que compraron justo en el punto máximo vieron caer entre 40 y 50% el valor de sus viviendas. Muchos quedaron con hipotecas superiores al valor de la propiedad. Algunos abandonaron sus casas. Otros perdieron todo mediante embargos. En un escenario para el año 2026, la situación se repite. Las familias de clase media, con cuentas de jubilación tipo 401K, verán caer su valor entre 50 y 70%. Una cuenta de $500,000 puede quedar reducida a $200,000. Décadas de ahorro desaparecen en meses. Los propietarios que adquirieron vivienda recientemente, en precios máximos, verán un ajuste fuerte. Un inmueble valorado en $600,000 puede bajar hasta $400,000 o menos. Una reducción entre 30 y 50%. Los jubilados reciben el golpe más duro. Si una persona tiene 65 años en 2026 y cuenta con $800,000 ahorrados para la jubilación, una caída hasta $300,000 convierte su plan de retiro en algo irrecuperable. No existe margen de tiempo para alcanzar una recuperación completa. Los propietarios de pequeñas empresas también quedan atrapados en el ciclo. Cuando los consumidores reducen el gasto, las empresas pierden ingresos. Dejan de pagar el alquiler comercial. No pueden pagar su nómina. Terminan cerrando. En 2008, alrededor de 170,000 pequeñas empresas cerraron sus puertas. En 2026, ese número podría ser mayor. Restaurantes, comercios minoristas, servicios locales, negocios que forman parte del día a día terminan desapareciendo. Sus propietarios pierden todo lo que construyeron. Luego están los inversionistas apalancados. Cualquiera que utilizó deuda para invertir queda expuesto a la peor parte del ciclo. Quienes usaron deuda de margen para comprar acciones o quienes adquirieron propiedades de alquiler con hipotecas altas enfrentan llamadas de margen, ventas forzadas y liquidación en los peores momentos del mercado. No solo pierden su inversión, pierden más de lo que colocaron debido a la deuda pendiente. Terminan enfrentando bancarrota, historial crediticio destruido y años, incluso décadas, para intentar recuperarse.
Ahora llega una de las partes más importantes del ciclo. ¿Quién se beneficia? En cada crisis, alguien se destruye y alguien se enriquece, no por suerte, sino porque entiende el patrón y actúa antes que los demás. En 1929, Joseph Kennedy obtuvo alrededor de $50 millones apostando en corto contra el mercado, una cifra que equivale a varios cientos de millones en valores actuales. Bernard Baruch preservó efectivo y oro, compró activos a precios de depresión y terminó la crisis más rico que al inicio. En 2008, ocurrió algo similar. John Paulson ganó $20,000 millones apostando contra las hipotecas subprime. Michael Burry obtuvo alrededor de 700 millones. Warren Buffett generó miles de millones comprando acciones de Goldman Sachs y Bank of America, cuando casi nadie tenía liquidez. En un escenario para 2026, el mismo manual creará una nueva generación de multimillonarios. Quienes poseen efectivo serán los más beneficiados. Las personas que vendieron sus acciones antes de la caída y mantuvieron efectivo o bonos del tesoro preservarán su capital, mientras el resto del mercado pierde entre 50 y 70%. Cuando las acciones estén derrumbadas, cuando las propiedades se liquiden en subastas y cuando las empresas se vendan por necesidad, esos inversores usarán su efectivo para comprar activos a precios de remate. Acciones a 40 centavos por dólar, viviendas embargadas con descuentos del 50% y negocios completos vendidos por falta de liquidez. Warren Buffett tenía $325,000 millones en efectivo en 2024 y durante una crisis de gran magnitud desplegará ese capital igual que en 2008, aunque esta vez con una escala mucho mayor. Sus ganancias podrían superar los $100,000 millones. También se benefician quienes apuestan en corto. Los inversores que identifican sectores sobrevalorados construyen posiciones contra ellos. En 2026, los principales objetivos serían los bienes raíces comerciales, los bancos regionales y las corporaciones excesivamente endeudadas. Si un inversor vende en corto una acción bancaria a $50 y esa acción cae a $5, la ganancia es de $45 por acción. Los fondos que ya están construyendo estas posiciones obtendrán miles de millones replicando el tipo de operación que hicieron Paulson y Burry en 2008. Los tenedores de oro también salen fortalecidos. En 1929, el oro estaba fijado en $20 por onza, y en 1934, Roosevelt lo revaluó a $35, un incremento del 69%. En 2008, el oro avanzó de $800 a $1,900 para el año 2011, una ganancia del 137%. En un escenario para 2026, el oro podría pasar de $2,700 a $5,000 o más porque durante las crisis, la Reserva Federal imprime cantidades masivas de dinero y el dólar pierde valor, mientras que el oro mantiene su escasez. Los compradores de deuda en problemas también se benefician. Cuando una empresa quiebra, su deuda puede negociarse entre 10 y 30 centavos por dólar. Los fondos especializados compran esa deuda, esperan la reestructuración y luego cobran 50 o 100 centavos, de manera que una inversión de 100 millones puede convertirse en 300 millones. Carl Icahn, Howard Marks y firmas como Oaktree Capital construyeron fortunas comprando deuda en dificultades en 2008 y repetirán la estrategia. Los inversores inmobiliarios con liquidez también prosperan. Cuando los embargos aumentan, las propiedades se venden en subastas con descuentos entre 40 y 60%. Los inversores con efectivo compran carteras completas, las alquilan, esperan la recuperación y más adelante venden con enormes ganancias. Blackstone hizo esto entre 2009 y 2012, comprando alrededor de 80,000 viviendas a precios derrumbados y generando miles de millones. Las firmas de capital privado también se benefician. Han acumulado alrededor de $2 billones en capital listo para ser desplegado. Cuando llega la crisis, compran empresas completas que están siendo liquidadas, adquieren divisiones de corporaciones que buscan efectivo inmediato y compran activos a 30 o 50 centavos por dólar. Luego,
mantienen esas inversiones durante 5 años mientras avanza la recuperación y finalmente venden a precios completos, creando riqueza generacional. Las firmas que entienden el ciclo y se posicionan antes construyen dinastías. Esta es la transferencia de riqueza, de la clase media que mantiene acciones y casas durante el colapso hacia los inversores que vendieron antes, apostaron en corto durante la caída y compraron en el fondo. Es la consecuencia de entender el ciclo. Las crisis no destruyen la riqueza, la desplazan desde quienes no la anticipan hacia quienes sí la entienden. Déjame comparar directamente la crisis proyectada para el año 2026 con lo ocurrido en 1929 y en 2008. La pregunta clave es qué se repite y qué cambia, porque ahí es donde se entiende la magnitud del ciclo que viene. Los mecanismos que inflan la burbuja son los mismos. Las 3 grandes crisis comienzan cuando los precios de los activos se alejan por completo de los fundamentos. En 1929, las acciones cotizaban a 30 veces sus ganancias. En 2008, las viviendas se vendían a 5 veces el ingreso promedio de una familia. En 2026, prácticamente todos los activos se encuentran en máximos históricos a la vez. Acciones, bonos, bienes raíces, corporaciones y consumo. Todo sobrevalorado al mismo tiempo. El apalancamiento también se repite. En 1929, el exceso provenía de la deuda de margen. En 2008, las hipotecas subprime inundaron el sistema. En 2026, el riesgo se distribuye por completo. Deuda corporativa en récords, deuda del consumidor en récords, deuda gubernamental en récords y un nivel de apalancamiento agregado que jamás ha existido en la economía moderna. La creencia dominante también es idéntica. 1929 hablaba de una meseta permanentemente alta, una era donde las crisis eran imposibles. En 2008 se repetía la idea de que la vivienda jamás cae a nivel nacional. Y en 2026 la narrativa es que la Reserva Federal evitará cualquier colapso. Cada burbuja asegura que la actual es diferente. Ninguna lo ha sido. Los mecanismos de la cascada mantienen el mismo funcionamiento. La liquidación forzada genera más liquidación, la falta de crédito presiona a empresas y consumidores, y la venta de pánico acelera la caída. Son procesos mecánicos, provocados por el exceso de deuda. Una vez que el sistema alcanza niveles críticos de apalancamiento, cualquier detonante basta para iniciar el colapso. La transferencia de riqueza también sigue la misma dirección. Quienes poseen efectivo, oro o posiciones en corto, salen beneficiados. Quienes permanecen totalmente invertidos, apalancados o sin preparación, sufren pérdidas profundas. Este patrón se ha mantenido durante un siglo. La escala es muy distinta. En 1929, la capitalización del mercado bursátil estadounidense era de alrededor de 80.800 millones de dólares. En 2008, ya era de 12 billones. En 2026, asciende a 50 billones. Es más de 4 veces la escala del 2008, lo que significa que las pérdidas podrían acercarse a 30 billones de dólares. La velocidad también cambia. 1929 tardó 3 años en llegar al fondo. 2008 tardó 6 meses. En 2026, el comercio algorítmico, la interconexión global y la información instantánea pueden comprimir el ciclo. Una caída que antes tomaba meses, ahora podría completarse en semanas. La interconexión global es mayor que en cualquier época. 1929 fue principalmente una crisis estadounidense que se extendió lentamente hacia Europa. En 2008, la crisis fue global, aunque varios mercados emergentes lograron recuperarse rápido. En 2026, la interconexión es total. China, Europa, Asia, América Latina y los mercados emergentes están conectados financieramente. Una crisis en un país se transmite en segundos al resto del sistema. No existe refugio garantizado. La capacidad de respuesta del gobierno es otra diferencia crítica. En 1929, la reacción inicial del gobierno fue mínima. En 2008, había margen, tasas en 5%, espacio fiscal para gastar
y un balance de la Reserva Federal que podía expandirse. En 2026, ese margen es reducido. Las tasas ya se encuentran en niveles bajos. La deuda del gobierno ronda 120% del PIB. El balance de la Reserva Federal ya es gigantesco. La respuesta será de mayor escala, pero con menor efectividad. Las consecuencias sociales también se intensifican. 1929 alimentó movimientos extremos, el ascenso del fascismo en Europa y el crecimiento del apoyo al comunismo. 2008 generó protestas como Occupy Wall Street, el surgimiento del Tea Party y una polarización política creciente. En 2026, la desigualdad es mucho más alta. La clase media está debilitada. Si la crisis elimina lo poco que queda de su patrimonio, el impacto político podría ser profundo, incluso con características revolucionarias. Esto no es exageración, es un patrón repetido. Cada vez que una crisis destruye el patrimonio de la clase media, los sistemas políticos pierden estabilidad. Déjame mostrarte la línea temporal completa. No se trata de establecer fechas exactas, sino de una proyección construida a partir de los patrones que ya han ocurrido antes. A inicios del año 2025 se ubica el punto actual. Los mercados continúan en máximos históricos, las valoraciones se encuentran en niveles extremos y el apalancamiento supera todos los registros previos. La percepción general entre los inversores es que la Reserva Federal evitará cualquier colapso importante. Entre mediados del año 2025 y los primeros meses del año 2026, aparece el posible evento detonante. Puede presentarse como una serie de quiebras bancarias, la caída de una corporación de gran tamaño o un shock geopolítico. La consecuencia inmediata sería una caída del mercado entre 10 y 15%. Esta es la fase 1, el shock inicial. Durante la primavera del año 2026 surge la falsa recuperación. Los mercados se estabilizan o suben parcialmente. Los medios afirman que la crisis ha terminado. Los inversores compran acciones aprovechando los precios más bajos. Sin embargo, los desequilibrios continúan expandiéndose silenciosamente bajo la superficie. Desde el verano hasta el otoño del año 2026 comienza la cascada. Los incumplimientos se aceleran, el crédito se paraliza y los mercados entran en caídas prolongadas. Las pérdidas pueden alcanzar 50% en un periodo de 6 a 9 meses. Entre finales del año 2026 y mediados del año 2027, aparece el fondo de pánico. El desempleo podría aproximarse al 10%. Algunos bancos colapsan. El gobierno inicia la intervención. La Reserva Federal baja las tasas hasta cero. El Congreso aprueba paquetes de estímulo. Este es el punto de mayor temor dentro del ciclo. Desde finales del año 2027 hasta el año 2030, comienza la recuperación lenta. Los mercados tocan un piso, se estabilizan y finalmente comienzan a subir. La economía recupera impulso de manera gradual y el desempleo desciende. Aún así, las acciones podrían tardar hasta el año 2030 o más en volver a los niveles observados en el año 2025. Esta línea temporal puede comprimirse o expandirse algunos meses, aunque la secuencia permanece fija. Los patrones muestran que la crisis se forma hacia finales del año 2026 o del año 2027, y esos mismos patrones han acertado en las dos ocasiones anteriores. ¿Qué hacer con esta información? Es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. Esto no pretende ser una instrucción financiera. Es únicamente una opinión basada en patrones que han funcionado antes, especialmente en 1929 y en 2008. Lo que sigue es una reflexión personal sobre estrategias que históricamente han demostrado ser útiles cuando se avecina un ciclo así. Primero, reducir la exposición a acciones puede ser prudente. Una cartera que se encuentra 100% invertida en renta variable queda completamente expuesta a la caída. Bajar esa exposición hacia 50 o 60% y mantener el resto en efectivo o en bonos del tesoro permite conservar una parte importante del capital si los mercados retroceden con fuerza. Quizás se sacrifiquen algunas ganancias si los precios continúan subiendo durante un tiempo.
aunque preservar capital en un colapso suele ser más valioso que capturar ganancias marginales en una etapa tardía del ciclo. Segundo, reservar entre 5 y 10% del portafolio en oro, ya sea físico o a través de fondos que lo representen, puede servir como protección. En ciclos anteriores, cuando la Reserva Federal expandió la oferta monetaria durante una crisis, el oro tendió a apreciarse de manera significativa. Tercero, resulta útil identificar empresas de calidad que valga la pena poseer a largo plazo. Hacer una lista ahora ayuda a actuar, sin dudas, cuando llegue el momento adecuado. Compañías como Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Visa o Johnson & Johnson cuentan con balances sólidos y niveles de deuda manejables. Si estas empresas caen 50% durante una crisis, pueden convertirse en oportunidades excepcionales. Cuarto, la preparación psicológica es fundamental. La parte técnica suele ser sencilla de entender. Lo difícil es ejecutar una decisión cuando el ambiente está dominado por el miedo. En marzo de 2009, muchos creían que el sistema se desmoronaba. Comprar acciones en esa fecha parecía irracional, aunque quienes lo hicieron terminaron generando fortunas. Tener claridad mental antes del pánico permite actuar con más precisión cuando el entorno se vuelve incierto. Quinto, proteger los ingresos personales es esencial. En periodos de recesión, aumentan los despidos y las empresas reducen personal. Convertirse en alguien valioso dentro de un entorno laboral, disminuir deudas y construir un fondo de emergencia pueden marcar la diferencia. Si se pierde el empleo en medio de la crisis, esos ahorros permiten sostenerse mientras la situación mejora. Sexto, observar ciertos indicadores ayuda a anticipar cuándo el ciclo está entrando en la fase crítica. Las tasas de incumplimiento en bienes raíces comerciales, el comportamiento de las acciones de bancos regionales y los diferenciales en los bonos de alto rendimiento funcionan como señales. Cuando estos indicadores comienzan a deteriorarse, suele ser una advertencia de que la cascada está iniciándose y puede ser momento de adoptar una postura más defensiva. La crisis del año 2026 no está garantizada. Existe la posibilidad de que la Reserva Federal consiga un aterrizaje suave, que las valoraciones bajen de manera gradual y que el apalancamiento se reduzca lentamente en lugar de hacerlo mediante un colapso. Ese escenario es posible. Sin embargo, el patrón histórico apunta en otra dirección. En las dos ocasiones anteriores en las que las condiciones se alinearon como ahora, el resultado fueron crisis profundas. Crisis capaces de destruir a quienes no estaban preparados y de enriquecer a quienes comprendieron la secuencia antes de que ocurriera. Hoy la configuración se encuentra completa. La burbuja está inflada, el apalancamiento se ubica en niveles extremos y la creencia en que los mercados pueden sostenerse indefinidamente está extendida en casi todos los participantes. Lo único que falta es el detonante. Cuando ese detonante aparezca, el patrón de 5 fases se desplegará tal como lo ha hecho antes. Primero el shock inicial, luego la falsa recuperación, después la cascada, el fondo de pánico y por último, una recuperación lenta. Durante ese proceso, la riqueza cambiará de manos. Parte de la clase media perderá gran parte de sus activos y aquellos que se posicionaron de manera adecuada verán aumentos significativos en su patrimonio. Vidas se verán afectadas profundamente, mientras otras acumularán fortunas. Y una década más tarde, economistas y analistas escribirán artículos buscando explicaciones sobre por qué nadie vio venir la crisis, aun cuando el patrón estaba frente a ellos desde el principio. Si este análisis te permitió ver una estructura que antes no habías identificado, si ahora comprendes que las crisis siguen secuencias que se repiten con precisión, y si reconoces que el año 2025 guarda similitudes inquietantes con 1928 y con 2007, entonces aparece una opción clara: ignorar el patrón y confiar en que esta vez será distinta, o reconocer el patrón y tomar decisiones basadas en esa comprensión. El patrón no asegura que la crisis ocurrirá, aunque ha acertado en sus dos apariciones anteriores. Y en este momento, señala que entre finales del año 2026 y el año 2027,
podría surgir otro ciclo de ajuste profundo. La Gran Depresión, la crisis financiera del 2008 y posiblemente la crisis del año 2026. Tres momentos separados por décadas, unidos por un mismo patrón, la misma secuencia y la misma transferencia de riqueza. La única pregunta que permanece es si reconocerás el patrón antes de que se complete o si lo aprenderás de la manera más difícil. La historia es clara. Quienes entienden el patrón sobreviven y pueden beneficiarse. Quienes lo ignoran suelen perderlo todo. La configuración ya está presente. El patrón está repitiéndose. La crisis se aproxima. Lo que decidas hacer con esta información definirá de qué lado de la transferencia de riqueza terminarás. Si este análisis te ayudó a comprender mejor el patrón que se está formando, te invito a suscribirte para seguir explorando estas dinámicas con más profundidad. Compartir este video también puede ayudar a que más personas entiendan lo que está ocurriendo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por haber llegado hasta el final y por dedicar tiempo a informarte